A veces creemos que estamos separados del universo, cuando en realidad somos parte de todo interconectado. La clave para una vida plena no está en controlar todo lo que sucede, sino en comprender las leyes que rigen nuestra existencia y fluir con ellas. El conocimiento de estas leyes nos permite vivir con mayor paz, sabiduría y armonía. Cuando comprendemos cómo funciona la realidad, dejamos de luchar contra corriente y aprendemos a navegar con ella. Hola y bienvenidos, buenos días mundo, bienvenidos a una emisión más de Vida Plena Online. Es un placer estar aquí con ustedes en una emisión más donde vamos a hablar de un tema súper interesante, súper increíble y que nos va a permitir aprender más acerca de cómo podemos llevar una vida más plena. Y para eso estamos invitando a una persona muy especial, un amigo muy querido directamente desde Guadalajara, al cual conocí hace un par de años y pues me sorprendió, cuando lo conocí me sorprendió todo el conocimiento, la sabiduría que tenía, la manera de explicar las cosas y pues dije, ¿quién será el indicado para este tema? Definitivamente Saulo. Saulo, un gran amigo Ah, que admiro muchísimo y que amigo, hoy muchas está con gracias. nosotros. No, hombre, Bienvenido, Saulo. un placer y un gusto estar por acá y también un honor ser ahí, considerado tu amigo. Muchísimas gracias por ese honor. Muchísimas gracias a ti también por estar aquí. Y pues quisiera hablar un poco acerca de lo que es, como es que conocí a Saulo. Yo a Saulo lo conocí hace un par de años por un amigo. Eh, en ese entonces, Saulo estaba organizando como un retiro para trabajar las heridas de la infancia a través de la música. Fue algo muy, muy interesante que fuimos a vivir Andy y yo, y de ahí lo empezamos a conocer un poco más, vimos que estaba en la parte de justamente de todo el desarrollo humano, pero también de metafísica, de conocimientos más ahí, más ocultos, Claro, sí, sí, sí. chamanescos y todo el asunto. Ya saben que toda la vibra ahí se va uniendo, ¿no? Y justo algo de eso es de lo que vamos a hablar hoy en cuanto al Equivalión, porque cuando yo conocí el Equivalión, que son las 7 leyes universales, me explotó completamente la cabeza. Recuerdo que estaba yo en el rush de aprender, 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 aprender. Entonces estaba yo con audiolibros, devorando, devorando, devorando. Y llego al Kibalión y recuerdo que, ya sabes, en esa emoción de aprender, yo traía en 1.2, ¿no? Todo 1.2, 1.2. Cuando llegué al Kibalión dije, espera, espera, espera. Lo bajé a 1 y dije, no, no, espera, 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 espera. Y me acuerdo que lo estaba bajando a 0.8 y era así de, espera, ok, 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 pausa. Y me quedaba, pues tratando de Procesar, ¿no? procesar toda esa información que estaba escuchando, pero me dio muchísima risa cómo es que me fui hasta 0.8 y aún así se me hacía súper rápido, ¿no? Y son 7 leyes, son solo 7 leyes, pero es tan poderosa la información que bien lo dice, o sea, es información que si los oídos están preparados, lo van a entender. Si no, va a pasar de largo la información, como todo. Entonces, pues creo que cuando he hablado con Saulo acerca de estos temas, de otros temas, me gusta cómo se va profundizando la dinámica, la plática. Y pues creo que me gustaría muchísimo, va a ser un placer hoy platicar un poco más acerca del que vayan con Saulo. Saulo, Muchas ¿cómo gracias. estamos? Bien, bien, amigo, pues con el honor y el gusto de participar aquí, gracias, muy agradecido por la invitación. De verdad que me honra poder compartirlo y bueno, qué bonita presentación. Muchas gracias. Con mucho Pues cariño la recibo. Pues muchísimas gracias a ti. También decir que Saulo tiene una universidad que es la Universidad Goza de la Vida, que ya lleva 8 años prácticamente. Platícanos un poco más de qué va este proyecto, Saulo. ¿Cómo es que Pues entraste a esto? ¿Cómo es que se creó la Goza de la Vida? ¿Y cuál es la filosofía? yo tengo más o menos 14 años practicando esta filosofía, Goza la vida, que tiene que ver mucho con, sí, metafísica, un poquito de estoicismo y mucha psicología, sobre todo desde la parte de la psicología transpersonal. ¿De qué se trata? Pues de que todos los seres humanos
Lo decía un maestro de meditación que en Estados Unidos fue famosísimo, Maharishi Mahesh Yogi, Mm. que todos tenemos un solo propósito en la vida, que es ser feliz, ¿no? Él decía, su frase era: la única obligación del ser humano es ser feliz. Nada más para que nos demos una idea, Maharishi Mahesh Yogi fue el que les enseñó a meditar a los Beatles y era el maestro de meditación de los Beatles, de Michael Jackson y de varias gente que hizo cosas importantes. Entonces el cuate pues algo sabía como yogi, como maestro de meditación. Y a mí me tocó conocer todo el tema de el desarrollo humano cuando yo tenía hace 12 o 13 años, más o menos a los 27 años, ¿no? Entonces, fue muy interesante y me enganchó por completo, porque desde mi experiencia, el acercamiento con todo esto fue por la parte del mentalismo, cómo podemos manifestar, cómo podemos vivir en paz. Pero y luego me tocó, por experiencia también de alma, ir hasta más profundo para encontrar uno de los 7 pilares que me comentabas tú que tiene, Vida Plena, el programa, que es el tema del propósito de vida, ¿no? Cómo conectar con tu propósito de vida. Goza la vida y la metafísica y el estoicismo tienen una propuesta muy sencilla para encontrar o conocer el propósito de vida. Y el Kybalión tiene mucho que ver con esta metodología de poder conectar con ese poder interior y que puedas, como bien decía Maharishi Mahesh Yogi, pues ser feliz. Al final, quizá ese es un apartado muy importante en el propósito de vida de cada ser humano, ser feliz. Súper, perfecto. Ser feliz, qué interesante, ¿no? Eh, el único principio es ser feliz. En este caso, nosotros con vida plena, lo mismo. O sea, a final de cuentas, cuando tú te sientes pleno, es esa felicidad que estás teniendo, ¿no? Esa sensación de satisfacción. Siempre decimos que en vida plena, que vida plena no es algo utópico en lo que, ajá, todo es de maravilla y perfecto, sino es ese punto de equilibrio que encuentras en cada una de las áreas de tu vida y que te da esa sensación de satisfacción, de felicidad, de plenitud. Y es justo, creo que de manera consciente o inconsciente de lo que todos estamos buscando o buscamos en algún momento de la vida y es, a final de cuentas, lo que te hace sentir en conexión completamente con la vida, con el ser, con el universo, con Dios, con todo. Completamente de acuerdo. Y sabes también que, y me gusta mucho a mí el concepto de plenitud, y qué bueno que fue el que escogieron, porque el concepto de felicidad está también, desde mi punto de vista, muy manoseado. ¿Qué es felicidad? Está muy complicado definirlo, más cuando el marketing nos ha hecho creer que felicidad es estar con un refresco de cola en, en la mesa o tener la ropa de marca o el coche, ¿no? Y la familia feliz, pues, ahora la vida, como bien dice el estoicismo y la metafísica, pues la vida es la vida. Y va a haber momentos en donde la vida busca el equilibrio y el balance y no siempre estos conceptos y estas ideas de felicidad se pueden lograr, pero las de plenitud, como bien lo dice, sí. Y también desde ahí, esa es parte de la metodología o de la propuesta que los estoicos, y en este caso un gran fundador de los estoicos es el mismo creador o influenció mucho en el estoicismo, el creador del Kybalión, Hermes Trismegisto. Entonces, todo va hilado, ¿no? Todo se empieza a tejer después de que uno entra en estos mundos, pero al final, esta parte de encontrar estar bien contigo mismo, de sentirte pleno, aunque la vida de pronto no ponga los mejores escenarios o estos conceptos que nos han hecho creer que son felicidad, ¿verdad? Así es. Y ahorita que hablabas de cómo se une acerca de Hermes, platícanos un poco más, ya entrando en tema, quién es Hermes Trismegismo y qué es el Kybalión, cómo es que lo conociste, qué fue lo que te impactó a ti. Sí, mira, bueno, no soy el experto en cuanto a la historia de Hermes, ni tampoco me considero experto con el tema de Kybalión. Claro, claro. Obviamente, es un tema súper profundo,
Pero Hermes Trismegistro fue uno de los grandes pensadores y fundadores de la cultura griega. La historia lo que nos dice es que el Kybalión, pues es un libro realmente moderno, es el compendio de varios escritos que se encontraron y el compendio este del Kybalión como tal nace alrededor de 1800, mediados de 1800, principios de 1900, ¿no? Y es el resumen de hojas o de escritos que se encontraron después de la quema de la biblioteca de Alejandría. Tenemos que recordar cómo es todo el tema histórico, en dónde estaba concentrada toda la sabiduría, los escritos más antiguos, porque Hermes es de los filósofos que son parte de la primera, pues, ola de desarrollo humano que se tiene como registrado de esto que Claro. se conoce como la nueva humanidad, ¿no? Entonces, son papiros que se les llaman papiros antiguos que se rescataron del Mar Muerto, ¿no? Después de Ok. la quema de la biblioteca. Y es algo súper interesante el tema del Kybalión, porque tiene mucho, pero mucho que ver con cómo puedo lograr sacar o exponer todo mi potencial interno como ser humano. Y precisamente cuando puedo acceder a ese potencial interno, empiezo a sentir esa plenitud, ¿no? Porque vamos entrando como a los principios, incluso hasta de la vida y del estoicismo y de la misma filosofía goza la vida. Y uno de los principios es que todo en el universo está hecho para servir, ¿no? Entonces, en ese objetivo, si tú observas la naturaleza como lo hace mucho el budismo, el zen, la metafísica, el observar la naturaleza, lo que ya no sirve se muere. Ujú. Cuando ya se acaba el propósito de servicio de alguna cosa, tiende a desaparecer. Nosotros como seres humanos a veces lo vemos, por ejemplo, nos han vendido mucho la idea de la jubilación, ¿no? Hay que trabajar para jubilarte. Y mucha gente desafortunadamente empieza a morir el día que se jubila porque ya no está sirviendo, ¿no? Sí, Es un concepto nuevo, tampoco existía la jubilación ni la pensión. Es como el premio por el esclavismo que nos obligan a vivir en la era productiva, en la era económica, pero sin embargo, bueno, pues, eh, basados en este principio o tomándolo como base, es muy importante ser conscientes de eso. Todo en el universo está hecho para servir. Y hay una frase muy bonita de Einstein que dice: "Dios no juega a los dados". Basado en eso, entonces, ¿por qué me diseñó? ¿Cómo me diseñó? Y desde ese punto, si me diseñó alguien o algo que es muchísimo más inteligente, que es mucho más grande o que tiene una inteligencia mayor, ¿qué es o para qué es mi diseño, mi propósito? Que es como tú bien me lo platicabas, pues uno de los pilares también, ¿no? De vida ujú. plena. Así es. Y ahorita que mencionas todo esto, somos creados por ese gran ser más grande que podemos concebir y que el Kybalión habla justamente en su primer principio, ¿no? Que todo es mentalismo, todo en la vida es mental y somos producto de una mente universal mucho más grande y que estamos ahí. Y me encanta cuando escuché eso porque me recordó a Rumi, ¿no? Que también dice Rumi, o sea, todo lo que vivimos es un sueño. Si tú pones atención, te das cuenta de que Despierta del esto sueño. es un sueño y vivimos en un sueño. Entonces, este primer principio donde todo es mental, ¿cómo nos ayuda a nosotros a utilizarlo en nuestro favor? O sea, entenderlo, cómo nos ayuda a comprender esta primera parte para poder utilizar estas 7 leyes a nuestro favor. Claro. Y, lo más interesante es que el Kybalión es la base, es una base muy sólida para comprender el funcionamiento de la energía, porque esos 7 principios son 7 principios de la energía. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, como bien lo dices, todo es energía
todo está ya científicamente comprobado, aunque no debemos de hacer mucho caso, ¿no?, a esto de científicamente comprobado, porque la ciencia es lo más contradictorio que existe en nuestro sistema social. Hace 100 años lo que decían que no, hoy sí. Entonces dices, bueno, estos cuates ni siquiera tienen pies ni cabeza, pero se usa el concepto, ¿no? ¿Y qué nos permite hacer esto? Bueno, entender precisamente los principios con los que la energía funciona. Y si todo es energía, pues todo funciona con estos principios. Y vamos a ir entendiendo también la energía a través del Kybalión, y yo lo que te lo propondría es que lo hagamos en planos o en dimensiones. Ok, Tercera dimensión, cuarta dimensión, quinta dimensión, entendiendo que la tercera dimensión es como el tema de la materia, ¿no? Esto es correcto. algo como para explicarlo y que la gente te lo pueda quedar como mucho más sencillo. La materia, pues, es todo lo que podemos tocar, ¿no? La cuarta dimensión, aunque es sutil, es todo lo que podemos sentir, es la dimensión de las emociones. Y la quinta dimensión es todo aquello que sale de nuestra concepción, de nuestra imaginación, que no podemos comprender, como por ejemplo, quién le pone orden a todo el sistema galáctico, ¿no? Al día, a la noche, el orden perfecto de las estaciones, que el sol no se mueva de donde está, que los planetas no choquen. Hay un orden. Ese orden está dentro de la quinta dimensión. Entonces, el primer principio del Kybalión dice: todo es mente, el universo es mental. En tercera, en cuarta y en quinta dimensión, ese principio, cada uno de las tres dimensiones tiene una forma de entender el principio. En tercera dimensión, a mí me gusta mucho ponerlo con dos ejemplos. La salud, que tiene que ver con el cuerpo físico, Ok. que es como nuestra herramienta de la tercera dimensión, y el dinero, que es también algo muy de la tercera dimensión, ¿no? Empezamos por el tema de la salud y cómo se liga con, y el primer principio son 7 del Kybalión. Entonces, la verdad es que es muy profundo y cada uno es para hacer un programa, la realidad. Pero Sí. si nos concentramos en el primero, y aprovechamos el tiempo que tenemos y que te lo agradezco muchísimo, yo creo que nada más entendiendo en sus 3 dimensiones, pues ya puede ser un gran cambio para la gente, ¿no? Y una buena aportación y crecemos mucho nosotros porque nos lo recordamos. Sí, claro. No, y lo que nos lleve, ¿eh? No importa. O sea, lo importante es justamente profundizar, comprender y generar más información que nos ayude. Ahorita que decías del salud y dinero, de repente puedes pensar, pero bueno, ¿qué tiene que ver el dinero con esto? ¿Qué tiene que ver? Bueno, ambos son energías Exacto, y en el plano físico, estos dos elementos tienen algo mucho que ver, sobre todo en la parte de, bueno, uno obviamente con el hecho de la existencia misma y la otra con un orden que le da en muchísimos sentidos de comunicación, de traspaso, de abundancia, de muchísimo. Pero bueno, y hay venga. que ser prácticos también. Si Ujú. no tenemos ninguno de estos 2, no puedes tener una vida plena. Sí se puede, pero son elementos muy importantes para una vida plena. En la enfermedad también se puede encontrar la plenitud, en la escasez también se puede encontrar la plenitud, pero hay más plenitud cuando se tienen los 2, porque obviamente la vida, el mundo, pues está hecho también para que lo disfrutes, ¿no? Para que puedas salir a experimentarlo. Vamos a darle un repaso así rápido a los 7 principios, si estás de acuerdo, y luego ya con eso Me nos parece bien. metemos al principio de pensamiento. Bueno, mentalismo dice todo es mente, el universo es mental. Esto es, ojo, porque tiene las explicaciones en las 3 dimensiones, tercera, cuarta y quinta, ¿no? Luego el segundo, la segunda ley es la ley de correspondencia. La ley de correspondencia se liga completamente a la primera ley de todo es mente, porque la ley de correspondencia dice, como es adentro, es afuera. Entonces, como yo tenga mis conceptos internos, así va a ser el exterior, ¿no? Y como es arriba, es abajo, es parte del principio de la ley de correspondencia. Y luego, tercera ley es la ley de vibración. Todo vibra en el universo, nada está inmóvil. Nuestra gran, ahora sí, nuestro gran paradigma del siglo XXI, la ciencia ya comprobó que todo vibra, ¿no? Incluso lo que vemos, una piedra, que vemos como algo
Inerte. inerte tiene vibración, un escritorio, lo que sea. Estos primeros 3 principios es muy importante porque a nivel energético, estos 3 principios son inmutables, estos no cambian. El ser humano nunca va a poder hacer nada con estos 3, así funciona, es un principio de inmutabilidad. De los 7 del Kybalión, los otros 4 sí se pueden transformar, y ahí es en donde empieza lo padre, porque ese es el trabajo interno. ¿Por qué el trabajo interno? Porque si yo descubro qué idea limitante me está frenando, qué herida de infancia me está angustiando, qué trauma, qué patrón de comportamiento me quita mi plenitud, puedo usar la correspondencia y la vibración para observarlo adentro de mí y luego los siguientes 4 principios de la energía para cambiarlos y que automáticamente los primeros 3 que no cambian, mentalismo, correspondencia y vibración, me ayuden a transformar mi realidad. ¿Cómo va esto, por ejemplo, en la tercera dimensión con el tema de la salud? Si todo es mente, hay un principio muy o una frase muy interesante que dice, si crees que puedes o si crees que no puedes, estás en lo cierto, ¿no? Entonces ahí empiezan los paradigmas y las creencias, todo es mente. Vamos a la tercera dimensión, incluso con temas de creación y de creatividad. Los coches, como hoy los vemos, los aviones, primero nacieron en una idea. Todo es mente. El edificio más bonito, tú que eres arquitecto, primero nace en una idea. Ese es el entendimiento del concepto de mentalismo en la tercera dimensión. Todo aquello, lo que sea que me digas, todo nació primero por una idea. Entonces, todo nace de la mente. Si vamos al tercer punto o al cuarto nivel de conciencia, ¿no? Al nivel emocional, lo que nos vamos a dar cuenta si aprendemos a meditar en el sentido de autoobservación, si nos estamos viendo continuamente, es que primero pensamos y luego sentimos. O sea, en el cuarto plano, siempre nuestros sentimientos van a estar supeditados, dependen de nuestros pensamientos. Tú quieres cambiar tus sentimientos, cambia lo que estás pensando. Eso es un ejercicio sencillo. La ciencia, el gran sabio de los tiempos modernos, también ya lo comprobaba. En internet hay un documental muy interesante que se llama La ciencia de los milagros y pone cómo hicieron un experimento, incluso cómo la gente a través de ver imágenes, fue en Estados Unidos y fueron muchas personas y fueron muchas imágenes y eh, muchas muestras de este experimento, la gente veía una imagen y conforme a lo que veía, interpretaba a través de sensores y luego expresaba el sentimiento a través de una medición en hertz, ¿no? Baja vibración, alta vibración. Entonces, está comprobado. Tú quieres cambiar tus emociones, cambia lo que estás pensando o deja de quitarle tu atención a aquello que te está causando sufrimiento, dolor, tristeza, cambia tu atención. Pero ese es un principio muy importante, tanto si crees que puedes o si crees que no puedes, estás en lo cierto. ¿Qué tiene que ver esto con la salud? Bueno, que hoy sabemos a través de ciencias que, por ejemplo, Ayurveda, que es la base de la medicina, o medicina germánica, o incluso biodescodificación o descodificación, que el cuerpo muchas veces entra en procesos de sanación o de enfermedad por emociones que no están bien procesadas. ¿Qué quiere decir en la cuarta nivel, en la tercera dimensión, en la cuarta dimensión? Que mi cuerpo primero pensó algo, después lo manifestó en una emoción y en la tercera dimensión está ahí atorado físicamente con alguna de las emociones que no pude procesar y se representa o se manifiesta. Esto no quiere decir que estemos capacitados como seres humanos para sanarnos del todo a nosotros mismos, ni que todo el poder de la sanación nada más esté en la mente. Eso sería muy irresponsable. Sí, la medicina ayuda, la alimentación saludable, cuidar el cuerpo, la prevención. Pero si tú crees, ojo con esto, si tú crees que la genética te dio el
regalo de una enfermedad, tu información genética así lo va a manifestar y el ADN va a creer que sí tienes ese regalo de la enfermedad, para bien o para mal, ¿no? Así como la gente cree que ellos son delgados y nunca engordan, y no, es que yo siempre he sido delgado, nunca he engordado. Así hay gente que cree, principio de mentalismo, todo es mente, que hasta el agua la engorda, no, no, es que a mí todo me engorda, tomar agua, respirar y ya subí de peso, entonces siempre hay una lucha interna. No sé si te ha tocado escuchar esto. Sí, completamente, en varios planos, ¿no? Y va de ahí con otro plano que, o con otra ley que es la de correspondencia, de coherencia. Y es que todo tiene que ser coherente, o sea, lo que Claro. piensas, lo que sientes y con lo que se manifiesta. Totalmente. La realidad nunca nos va a mentir. Por eso en el estoicismo y en la escuela Goza la Vida se promueve o promovemos mucho que aprendamos a observar la realidad sin juicio. Claro, Simplemente observa, porque la realidad siempre se impone, porque la realidad es un reflejo de lo que está dentro. Entonces, ese es más o menos el funcionamiento de la ley del mentalismo en las tres dimensiones. Si quieres, lo ponemos en el tema del dinero, porque a es ver, también muy fácil de entender, ¿no? a Si ver, entendemos el dinero desde el punto de vista de todo es mente, analicemos qué es el dinero, ¿no? Porque en la tercera dimensión, en la cuarta dimensión y en la quinta dimensión, el dinero tiene un significado diferente. En la tercera dimensión, el dinero lo podemos ver, oler, tocar, pero al final sigue siendo papel o metal, ¿cierto? correcto. ¿No? En la tercera dimensión, el dinero es materia, igual que mi cuerpo, igual que las cosas, igual que todo, pero sigue siendo una idea. ¿A quién se le ocurrió el dinero? Ahora, ¿quién dice a nivel mental cuánto vale el dinero? A nosotros nos tocó, estábamos muy jóvenes, casi niños, pero nos tocó una devaluación. O sea, el valor del dinero bajó, ¿no? ¿Te acuerdas? Ujú, claro, 1990, me parece, 92, no estoy tan seguro de la fecha, pero nos cambiaron la idea, el chip del valor del dinero, de acuerdo a una serie de sucesos y principios de la economía, ¿no? Pero entonces, lo que antes valía 10,000, ahora vale 1,000. O sea, la idea cambió. Todo es mente. Nos la cambiaron, aceptamos el cambio y nos adaptamos y vivimos. Perfecto. El dinero en la tercera dimensión como materia tiene un significado físico y una forma, y se puede sentir y oler. En la cuarta dimensión, que es la dimensión de las emociones, el dinero tiene todavía un significado más amplio en la cuarta dimensión, porque para mí, por ejemplo, el dinero puede representar libertad, ¿no? Libertad de comprar, libertad de moverme, de viajar, incluso hasta de trabajar menos, lo que cada quien. Pero hay gente que el dinero para en la cuarta dimensión puede representar angustia, completamente. preocupación. Incluso si me ha tocado conocer gente que si tuvo experiencias, pues que pueden considerarse traumáticas como un secuestro o cosas así por dinero, el dinero se convierte en algo que no suma en la mente, en la creencia, a una calidad de vida. Esa es la cuarta dimensión, la dimensión emocional. Y si vamos a la quinta, que es la dimensión más sutil, la del pensamiento, donde encontramos la mente inconsciente y la mente supraconsciente, ¿Consciente? ahí Ujú. podemos hacer las modificaciones de la ley del pensamiento, de todo es mente, y crear hacia abajo un efecto en cadena, por ejemplo con el dinero. Hay gente que cree que conseguir dinero, tener dinero, juntar dinero, producir dinero es muy complicado, es muy cansado, es un trabajo muy arduo. Y hay otra gente que dice, no, hombre, el dinero llega a mí muy fácil. Para mí hacer dinero es facilísimo. Simplemente es una creencia. Todo es mente. Todo. De lo que tú creas, aplica la segunda ley, la ley de cómo se va a manifestar, ¿no? La ley de correspondencia, como es adentro, es afuera, lo que tú creas, eso va a llevar tu realidad. Y la vibración, cómo te vas a sentir. Entonces, si tú crees que hacer dinero en el principio uno del mentalismo,
tú crees que hacer dinero es fácil o sencillo, tienes razón. En la tercera dimensión, el dinero va a estar o no va a estar. En la cuarta dimensión, en la dimensión de las emociones, si Ujú. crees que el dinero, hacer dinero es sencillo, te va a dar una vida relajada. Hombre, a mí el dinero, yo siempre tengo dinero, a mí el dinero me llega facilito. Y en la quinta dimensión te da la posibilidad de conectar con aquello más profundo en ti, en la mente, y saber esa energía dónde está anclada, ¿no? La mente funciona con anclas, que es lo que se conoce modernamente en la terapia como el diagrama de Peirce, ¿no? Son 4 anclas en donde la energía se sostiene. Y cada pensamiento que es energía en la quinta vibración está anclada o sostenido en cualquiera de estos 4 puntos o de estos 4 centros energéticos dentro del diagrama de Peirce, que al final se conocen como paradigmas en cualquiera de estos 4 paradigmas, cualquier idea. Esto ya estoy a un nivel un poquito más intenso de entender cómo funciona la psique, cómo funciona la energía. Pero si nos vamos al tema del dinero, cuando logro observar, autopercibir mi creencia del dinero en la quinta dimensión, en nivel mental, mi cuarta dimensión se va a alinear si la transformo o si la acepto o la identifico, y la tercera también. ¿Qué quiere decir entonces para alguien que nos esté escuchando y que pueda ser muy práctico? Cambia tu creencia, todo es mente, cambia tu pensamiento con respecto al dinero, quinta dimensión, se alinea a la cuarta y se manifiesta en la tercera. Si tú te la pasas repitiendo a ti mismo, en todo es mente, el primer principio. No, hombre, el dinero es mi amigo, el dinero es mi amigo, el dinero es mi amigo. Y lo haces miles de veces, todo el día, y lo repites. Va a llegar un momento en donde ya no necesites hacerlo más. Tu cerebro, la quinta dimensión, ya lo asimiló como una realidad. Te va a dar gusto ver a tu amigo dinero y tu amigo dinero se va a manifestar en tu vida y va a querer estar contigo y va a Ah, llegar mucho dinero. ¿Por qué? me- me- Porque son ajá. los 3 principios del Kybalión. Todo es mente, correspondencia y vibración. La vibración, el tercer principio que no cambia, simplemente lo atrae, porque el magnetismo es lo que hace, va a jalar. Incluso son principios que la ciencia usa, no es un tema de New Age o de fumadas que se sacó alguien por ahí, es algo que está hasta enseñado por diferentes maestros y que incluso en gran medida, y no tan claros, pero están hasta en la Biblia estos principios. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y como todo va correspondiendo a ese conocimiento milenario, ancestral, que existe, ¿no? Y me encanta que pongas el ejemplo, por ejemplo, bueno, del dinero y en estas tres dimensiones, porque no lo había visto yo, no lo había visto explicado así, y tiene todo el sentido del mundo. Cuando lo ves en esos tres planos, manejas toda la parte de cómo piensas con respecto al dinero o con respecto a la salud o con respecto a cualquier otro A la tema pareja, que ujú, ahorita tengas, piensa, si tú tienes un al problema, trabajo, piensa, ¿cuál es tu pensamiento con eso? Lo puedes ver desde el observador. ¿Cuál es tu pensamiento con respecto a eso? ¿O cuál es tu emoción? ¿Qué te hace sentir eso? O sea, o cómo estás viviendo este mundo en ese sentido. Entonces puedes verlo en cualquiera, puedes observarlo en cualquiera de estos tres planos y cuando te des cuenta, entonces ya sabes que lo primero que tienes que hacer es cambiar el pensamiento. Porque una vez que cambias el pensamiento, cambias de emoción, todo en el mundo material se ve correspondido a esto y se atrae. En la parte del dinero también hay un ejercicio que es el dar gracias, ¿no? Cuando tú compras, cuando tú gastas dinero, cuando tú haces, entonces en vez de sentir es que te estás despojando de algo que te costó trabajo conseguirlo, no, al contrario es gracias porque esto me permite hacer un flujo de energía que le va a dar un beneficio a otra persona que me va a dar un beneficio por lo que yo estoy adquiriendo y eso cambia completamente de emoción, va en acabas de decir correspondencia con, algo. el, con, el, con, el, con la mente que tienes de que para mí el dinero es fácil, para mí el dinero crea felicidad para otras personas y para mí, y
y yo hago que ese flujo esté en constante correspondencia. Entonces, ¡pum!, todo se transforma. Acabas de Y, decir algo interesantísimo, ¿eh? venga, Dale, dale, sigue, sigue, y perdón. entonces, cuando todo se transforma, como dices, llega un momento en el que ya no necesitas estarte repitiendo, 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 ya todo es coherente, que es otra de las leyes, que todo es coherente con lo que estás pensando, con lo que estás sintiendo y con lo que estás manifestando. Ahora, fíjate, esto es algo súper, a ver si la gente le hace sentido, porque es algo también que es muy antiguo, pero es muy práctico para la vida diaria. Nuestro cerebro como tal funciona como una computadora. Tiene un código, está programado y está programado de acuerdo al entorno en el que nacimos, la familia, el lugar, el país, ¿no? Hasta el clima. Y la computadora también, que todos tenemos interna, algunos la tenemos más viejita que, que otros, ¿no? Es modelo más antiguo. La computadora siempre nos está invitando a que actualicemos el software, ¿no? Actualiza tu software, actualiza tu software. ¿Cómo nos invita a esto? A través de la realidad. Se nos presenta una situación que nos saca de nuestro estado de plenitud, pues tengo que actualizar mi software interno, tengo que ir a la ley uno del Kybalión. Una de las cosas que hoy se descubrió y que también la gran maestra del mundo ya comprobó, que es la ciencia, es que nuestra computadora es apta para ver la energía. En México hubo un caso muy interesante de un científico, Jacobo Grinberg, que empezó a construir un método para que la gente pudiéramos reprogramar nuestra mente para ver la energía. Esto es algo súper interesante porque todo mundo, si lo decide, puede empezar a entrenarse para ver la energía. Wow. Tu mente puede ver la energía, puede mostrarte la energía. Primero, como todo en la vida, primero lo tienes que creer y segundo lo tienes que entrenar y se lo tienes que pedir a tu computadora. Oye, computadora, muéstrame la energía. A veces la gente se asusta porque muchas personas han nacido con esto como un don, o sea, lo hacen de manera automática y otros se han entrenado. Jacobo Greenberg lo entrenaba, casualmente lo desaparecen, ¿no? Sí. ¿Qué tiene que ver esto? El principio de energía con respecto al dinero, si tú lo logras cambiar, dijiste algo interesante, y digo tú cuando hablo de los que nos están escuchando, te va a transformar también tu realidad financiera. Si en el principio de energía tú ves el dinero como una energía de agradecimiento, como bien lo dijiste, es la energía con la que yo agradezco lo que me dan, ¿no? Por ejemplo, tengo una persona que viene y me ayuda a hacer el aseo de la casa. Yo con esa energía, la energía del dinero, le agradezco su tiempo, su esfuerzo, su conocimiento. El dinero, si lo transformo a una energía de agradecimiento, va a cambiar completamente la experiencia de tenerlo, de recibirlo, de incluso guardarlo, ahorrarlo, multiplicarlo y compartirlo, porque entonces nada más es una energía de gratitud. Con esa energía yo le doy las gracias a todos los que están dispuestos a hacer algo por mí, el de la tiendita que me da y me surte las verduras, los que colaboran, el de la gasolina, todo mundo Ujú. recibe agradecimiento a través de la energía del dinero. Entonces, si el concepto del dinero ahorita, de tu concepto de dinero o el mío es, uy, el dinero es muy complicado y todo. No, a ver, el dinero, si lo cambiamos, es agradecimiento. Para mí es libertad, pero también es agradecimiento, porque así le agradezco incluso a gente que me ayuda a hacer cosas que yo no quiero, no puedo, no tengo tiempo de hacer, como muchas veces la vida así lo presenta, ¿no? O cosas que no sé hacerlas, como agradecerle al doctor que me ayuda a recuperar la salud y le doy dinero a cambio de su consulta porque él tiene el conocimiento para que yo recupere la salud. Entonces, es un cambio también muy sutil, pero le diste en el clavo si nuestra mente empieza a percibir toda la realidad a través de la energía, si empiezo a transformar la forma en que veo el mundo y entreno a mi mente para ver la energía, puedo cambiar la energía del dinero como una energía de gratitud.
agradecer, es para agradecer. Entonces, ¿a cuánta gente le quieres agradecer? ¿No? O sea, Oh, ¿cuánto dinero quieres tener? Pues también es una decisión que te la puedes cuestionar. Oye, yo le quiero agradecer a 3,000 personas mensualmente. Okey, pues seguramente te va a llegar mucha energía de gratitud y te vuelves un canal, ¿no? exacto, te vuelves un canal, un puente, un Un generador puente para que por puente. ahí, fluya agradecimiento para 3,000 personas. Oye, qué interesante, qué buena onda. Y así funciona con el principio de correspondencia y el principio de vibración. ¿Por qué? Porque eso es al dar, ¿no? Es otro principio del Kybalión que es también súper interesante y muy práctico, es el principio número 4 de polaridad, ¿va? Como dice, ¿qué dice el principio de polaridad? Todo es doble, todo tiene dos polos, positivo, negativo, bueno, malo, alto, chaparro. Pero esto que es lo importante energéticamente hablando, que como se dice en terapia, la bicicleta siempre tiene dos ruedas, ¿no? O sea, como Ok, puede ser de una forma, puede ser de otra. La moneda tiene dos caras. No podemos suponer. Pero si vemos la energía y estamos viendo o aprendiendo a ver la energía, esto que sucede con respecto a el agradecimiento o el dinero, sobre todo, tiene dos caras, la energía del dar y la energía del recibir. ¿No? Entonces, si yo doy en la ley de polaridad con gratitud, también recibo con ujú, gratitud. ¿Va? Entonces, se vuelve más plena la vida, completamente plena. completamente. Y lo mismo, hablando, híjole, hablando igual del ejemplo del dinero, porque es como un elemento que o lo amas o lo odias, o estás en paz con él o no, ¿no? Como que es muy polarizado justamente este concepto. Entonces, eh, lo mismo, ¿cómo lo recibes, no? Porque hay veces que no sabemos recibir, que nos cueste y es, no, ¿cómo crees? No, ay, bueno, está bien, y te lo llevas, aquello que te hayan dado, a veces una comida, a veces un pago por algo que hiciste, una gratificación, pero si tú vas cargando de que, es que no, es que cómo, es que no me lo merezco, es que es de más, o no era para mí, o no. O sea, si tú estás pensando que no es para ti, estás igual tapando ese flujo de energía y no estás siendo coherente. Entonces, también está ese mentalismo en el otro extremo, ¿no? En el cómo recibes. Todo es un dar y recibir, dar y recibir y ambos tienen que estar Totalmente. alineados a la misma forma de pensar con gusto, si es que lo quieres recibir y entregar y recibir con gusto, o si uno de los dos está en el polo opuesto, que es ¡ay! Sí me gusta dar, pero no me gusta recibir, pues estás ahí creando un cortocircuito, no estás siendo coherente. Totalmente. Y en la escuela, en Goza la Vida, esa es gran parte del entrenamiento. ¿Cómo le ayudamos a nuestra mente a percibir la energía? ¿Cómo la vamos entrenando? ¿Cómo vamos entendiendo los principios de energía? Y ahí hay un principio también muy interesante que es el del equilibrio. En el dar y en el recibir, incluso la naturaleza siempre busca el equilibrio. Y el equilibrio a veces puede ser muy abundante. Doy mucho, pues por lo tanto recibo mucho, pero está en equilibrio. Cuando entramos a temas ya de mentalismo con respecto al recibir, hay que escarbarle por el lado también en terapia, en la tercera dimensión, cuarta y quinta. Hay que escarbarle también por el lado de la autoestima, sentirme merecedor de recibir todo lo bueno que la vida tiene para darme. Cuando yo empiezo a trabajar en el autoestima y empiezo a potencializar mi autoestima, a detectarlo, a fortalecerlo, el autoestima energéticamente también se ancla en creencias de quinta dimensión, de cuarta y de tercera. Por ejemplo, un autoestima sano puede decir, oye, es que realmente creo que me merezco lo mejor. Me merezco lo mejor. Y lo mejor, pues, es muy amplio, ¿no? Lo Sí. mejor en, vamos a suponer, en cosas de la tercera dimensión, lo mejor en ropa, ¿no? El mejor colchón para descansar. Ese es un tema de autoestima, porque me valoro. Ujú. ¿Qué es lo que valoro? Valoro lo que está en la quinta dimensión.
lo que está dentro de mí, mi esencia, lo que realmente soy, ¿no? Mis dones, mis talentos, mis valores, mis creencias. Porque si valoro la forma, la tercera dimensión, el cuerpo físico, mi mente no está subiendo a la percepción sutil de las cosas, a la cuarta y a la quinta. No sé si me... Sí, 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 Entonces, completamente. en ese sentido, por ejemplo, viéndolo ya desde el punto de vista del Kybalión, el autoestima tiene que ver también con la ley de polaridad, de ritmo, de causa y efecto, y el séptimo principio, que es el principio de la concepción o sexualización, ¿no? ¿Cómo Ok. funciona? Bueno, si todo es doble, la energía desde el punto de vista de la polaridad, la energía que yo manifiesto siempre va a tener un opuesto que equilibra el dar y el recibir. La energía tiene un opuesto, o sea, autoestima sana, pues baja autoestima, ¿no? Salud, enfermedad, amor, desamor, plenitud, pues angustia, tristeza, preocupación. Entonces, ¿cómo manifiesto o cómo transformo los opuestos, siendo el cuarto principio, el principio de polaridad desde el Kybalión? Pues vamos otra vez al tema, por ejemplo, del dinero, escasez y abundancia, ¿no? La vibración de la escasez es gastar con miedo y no me merezco lo mejor. Pero si yo transformo la mente en la quinta dimensión, la creencia que me merezco lo mejor y el dinero es mi amigo y el dinero lo uso para agradecer, ¿ah? Entonces, en la tercera dimensión, cuando ya estoy viviendo la ley de polaridad, ahora creo que me merezco lo mejor, empiezo a comprar solo lo mejor y lo compro porque es la gratitud. Agradezco que me merezco solo lo mejor y estoy fortaleciendo de fondo mi autoestima de una manera consciente. La ley de polaridad nos invita a que abramos la mente, el principio de polaridad, el principio, a que abramos la mente y nos demos cuenta de que ni todo es tan bueno ni todo es tan malo, sino todo siempre tiene dos caras y está buscando equilibrarse. Es el famoso yin y yang en el zen, en donde están los dos pescaditos y si te fijas, ni uno es más gordito que el otro. Son normalmente expresados en la misma dimensión. ¿Por qué? Porque todo busca equilibrio, todo, todo. Por principio, todo busca equilibrio. Y ahorita Y el mejor ejemplo es la naturaleza. haciendo un paréntesis, o más bien tomando lo que decías de la autoestima, justamente en Vida Plena Online o en Vida Plena, lo que buscamos en uno de los, o el primer principio justamente es el amor propio, que es la autoestima. ¿Por qué? Porque si todo tu amor, todo tu autoestima o todo el amor propio está en correspondencia, está bien alimentado, estás bien centrado en que tú eres el proyecto más importante para ti, para Dios, para el universo, y por eso estás aquí y estás en correspondencia con tus pensamientos hacia ti mismo, tu confianza, que sería el segundo pilar de nosotros, es la base para que todo suceda, todo en este plano suceda. Y ahí viene la parte de la gratitud, la conexión, la parte de tener eh, propósito de vida, resiliencia y espiritualidad. Pero todo parte justamente de ese principio de el amor propio, ¿no? De la autoestima. Porque si no, entonces te vas a lo, puedes caer en el otro polo y te vas al victimismo y entonces toda tu correspondencia en este plano tridimensional pues va a estar de acuerdo a esa parte mental en la que tú tienes. Exacto. Y luego si le bajamos a las leyes del universo, Ay, espérame, te me pausaste. ¿en dónde? A ver, te estoy agregando al escenario nuevamente. Aquí estamos. ¿Sí nos vemos o no? No te... A ver, ya estás. ¿Sí? Ahí está, ya, listo. Ah, ok, ok. Eso también es energía. Estas fallas también tienen, de la tecnología, también tienen que ver con la energía. Sí. Todo es energía, simplemente es importante que entrenemos, que le perdamos el miedo, ¿no? Porque nuestro inconsciente tiene miedo, y que le perdamos el miedo a entrenarnos a ver la energía y que la empecemos a
a percibir así. Digo, hay gente que la entrena, hay gente que la trae por don, pero se puede. Y en este punto, para un poquito complementar lo que tú decías con las leyes del Kybalión, que es lo que amablemente te vuelvo a agradecer que me invitaras a cotorrear, a platicar de esto, pues tiene que ver también, por ejemplo, el autoestima con la ley del ritmo, Ok. ¿no? Esto es algo súper interesante energéticamente porque la ley del ritmo lo que nos habla es de los ciclos. Y nosotros podemos ver cómo el autoestima también va en ciclos, incluso a veces hasta hormonales. Quizá en los hombres no es tan claro, Ujú. pero en la biología meramente natural de las chicas es muy claro. Y cómo la vida en la ley del ritmo nos va presentando también siempre estas etapas, como del día sigue de la noche, de la infancia, la madurez, la vejez. Siempre en el ritmo, nuestra mente, la psique, va a estar funcionando, avanzando con algunos pensamientos que luego ponen en duda nuestra autoestima porque trata de equilibrarse por principio. Si yo estoy trabajando la autoestima, de pronto por ley del ritmo, la otra cara de la moneda, la ley de polaridad, es que la mente me va a volver a poner la otra parte de la autoestima, que vamos a suponer que es la falta de amor propio, la va a volver a mostrar para que yo la pueda corregir. Todo siempre basado en el primer principio. El principio de mentalismo lo tengo que cambiar adentro, en la quinta dimensión, para que se manifieste en la cuarta y en la tercera. Pero el amor propio se va mucho a la ley del ritmo. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que el amor propio yo lo vea, o la autoestima, lo vea reflejado en el otro, ¿no? Muchas veces hay un principio en terapia que dice que el nivel de amor propio que tú tienes es el nivel de pareja que tienes enfrente, es un reflejo de la Es, pareja, ¿no? es el nivel de la pareja, exacto. Sí, sí, o Correcto. sea, es un tema súper, pues terapéutico, pero así funciona, ¿no? Sí, y súper importante porque igual como decíamos con el dinero, lo mismo pasa con las creencias en cuanto a la pareja, ¿no? ¿Qué es lo que tú piensas acerca de una pareja? ¿Cómo es una pareja? Una pareja para ti es alguien que te resta, que te quita dinero, que te quita tiempo, que te quita libertad, o es una persona que te suma tiempo, que te suma esfuerzo, que te suma proyectos, que te suma fuerza, que te suma vitalidad, que te suma visión, que te suma felicidad, que te suma, o sea, como lo estás pensando, como lo estás sintiendo, es como lo estás correspondiendo en este plano tridimensional. Entonces, obsérvate en cualquiera de estos tres planos, cómo estás, y entonces empieza a trabajarlo nuevamente desde el plano mental, que Exacto, vaya en correspondencia con la emoción, y vas a ver cómo vas a tener una relación de pareja increíble, que se va exacto, trabajando poco a poco. Y con respecto a todos estos principios de ritmo, de polaridad y demás, algunas veces va a estar arriba, algunas veces va a estar abajo, pero lo importante es qué te está enseñando esto, y que tú vas hacia, justamente, desde la filosofía de nosotros, hacia una vida plena, en construcción hacia una vida plena. y a encontrar y conectar con el propósito, que el propósito, volvemos otra vez a lo mismo, ya está, nada más hay que descubrirlo, ¿no? O sea, ya está en la quinta dimensión adentro de ti, hay que escarbarle, hay que pasar la tercera y la cuarta para entrar a la quinta. Ok. Igual con la ley, con todas las leyes del Kybalión, aplica igual con el principio de todo, y todo lo creado antes y lo que viene va a seguir siendo lo mismo, siempre de la quinta a la tercera. No hay forma de que cambie, ¿no? Entonces, Qué interesante. para las parejas, para el dinero, para la salud, para el trabajo, para lo que sea, es de arriba hacia abajo. Si nos damos cuenta de esto como humanidad, vamos a transformar la sociedad. Vamos a verlo ahora desde un principio social, ¿no? Como bien decías, bueno, lo más importante en el proyecto de vida, pues soy yo. Sí, sí, totalmente de acuerdo, en equilibrio con los demás, porque vivimos en comunidad. Un Claro. sistema económico en el cual vivimos hoy que nos impulsa y nos premia la competencia y no la colaboración. Cuando cambiamos nuestras creencias en el sistema, en las creencias económicas, en el paradigma de lo económico, en el nivel sutil, en la quinta dimensión, cambiamos el principio número uno de la energía, el principio del mentalismo.
lo transformamos y yo vengo a colaborar, no a competir, el mundo cambia. El mundo cambia completamente y cambia toda mi zona, cambia mi casa, porque cómo estoy colaborando con los integrantes de mi casa, de mi familia, con mi pareja, cómo estoy colaborando con mis compañeros de trabajo, cómo estoy colaborando en el tráfico con el coche de al lado. No compito, colaboro, aunque me han hecho creer que es un mundo de competencias. En la quinta dimensión me han hecho creer el sistema, ¿no? Las marcas, el corporativismo, el gobierno, a veces hasta las religiones, que se trata de competir, el bueno y el malo, el santo y el pecador. No, no es competencia, es colaboración. Incluso para que Jesús muriera hubo un malo, es colaboración. Se trata de colaborar siempre. Vamos al principio de polaridad. La bicicleta tiene dos ruedas, la moneda tiene dos caras. Para que haya alguien muy bueno, tuvo que haber alguien muy malo. Ahí está la colaboración energética. Ok. Sí se entiende, está Sí, raro, ¿no? Pero son sí, sí, sí. principios de la Es algo que... energía y la energía no miente, la energía se manifiesta, ahí está. Hay que verla nada más, entrenarnos para verla. Si no lo traemos por don, por decirlo así, pero también se puede entrenar. Y uno de los entrenamientos que a nosotros nos gusta mucho compartir, porque realmente eleva la calidad de vida de las personas y es súper sencillo, como bien dijiste ahorita, es la meditación. Aprender a autoobservarnos, a ver cómo funciona nuestra mente, cómo funciona nuestra quinta dimensión, cómo funcionan nuestras emociones y cómo se observan o se sienten en la tercera dimensión, en el cuerpo, pues nos ayuda muchísimo a transformar, a entender, a aceptar, a procesar la realidad, la energía, lo que está sucediendo y a encontrar esa vida plena. Ujú. Correcto. Completamente de En acuerdo. realidad es muy sencillo, todo esto nada más lo enreda. Yo siempre les digo, mire, la escuela es como algo súper curioso porque a mí me tocó atravesarla, la escuela, cuando el programa de estudios yo lo conocí, no la fundé. Yo lo conocí en Ciudad de México, precisamente mis maestros eran de ahí de Ciudad de México. Y a mí me tocó atravesarla el programa más amplio en 8 años de estudio. Ahorita ya es completamente diferente, es mucho más rápido, ya la estamos haciendo digital y todo. Eh, pero en los primeros 8 años uno decía, te vas a llenar de información para que después te vacíes completamente. O sea, la vida es muchísimo más sencilla de todo esto que estamos hablando. O sea, ya llega un punto en donde todo esto no sirve de nada, porque la plenitud está simplemente en el momento presente. Correcto. Pero para poder llegar a ese punto, a veces nuestra psique, nuestra quinta dimensión, nuestra mente, es muy curiosa, necesita demasiada información para poder comprender, acomodar, como si fueran engranes de un reloj enorme, millones de engranes, tac, 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 ¿sabes? Para que después nada más aprenda a estar en el aquí y en el Aprender. ahora. Y listo, ahí está la plenitud. Exacto, sí, sí, lo dijiste muy bien, pero justo la mente necesita claridad, ¿no? La claridad es poder y la claridad la encuentras en esta información que muchas veces te puedes meter a muchísima información, pero al final de cuentas te vas a vaciar y te vas a quedar con estos principios. Yo creo que una de las cosas que más me gustó del Kybalión fue esto, o sea, yo ya lo conocí después de mucho caminar, llegué con el Kybalión y dije, ¡ah! ¿Cómo? O sea, todo aquello que he estado aprendiendo, que he estado peloteando y demás, se resume en 7 principios, ¿no? Entonces, efectivamente, o sea, son 7 principios que si tú los entiendes, que si tú los comprendes, que te lleva toda la vida, pero también no es tan difícil, puedes fluir en esta vida de una manera mucho más plena y esa es la magia del Kibalión. Pero bueno, se nos ha acabado el tiempo, entonces te agradezco muchísimo, No se Saúl, puede haber estado profundizar aquí, en un tema tan intenso. tan bonito, tan Sí, fuerte y tan poderoso. sí, Pero porque vamos a hacer uno siguiente y yo creo que seguimos con esta plática porque está bien interesante y nos da muchísima claridad. Muchísimas gracias, Saulo, con mucho por gusto, amigo. acompañarnos, por estar aquí y por darnos esa claridad, siempre aprendiendo de ti, eso me encanta. No, hombre, Entonces, pues lo que yo pueda compartir, lo poquito que ahí podamos poner sobre la mesa para todos es con mucho cariño y con mucho respeto también. Ojalá sirva. Lo que te decía, todo esto se vuelve muy enredado
y la plenitud está en la belleza del momento presente, pero a veces así funciona la mente, ¿no? Claro que sí. Pero bueno, pues muchísimas gracias.